y lo que se pretende es que no se pierda lo que realmente fue los valores. Mira, un uniforme que no se conoce, un uniforme de ABQ, es atómico, biológico, químico. Bueno, pues este se utilizaba exactamente cuando había algún tipo de desastre en la mina, lo utilizaban los de Cruz Roja para entrar. Aquí hay insignias que tienen más de 100 años. En la época de la Guerra Civil Española no había hierro, las hicieron en papel. Luego otra cosa muy interesante que no lo conoce nadie es una camilla de mandil. Vale. Esto se utiliza en campos de fútbol o plaza de toros donde no pueden acceder con esas camillas grandes. Es un carnet del 1938. Es un hecho, estamos en la España vaciada. Tenemos que crear redes. Yo creo que la gente se siente orgullosa de lo que tiene, es una idea genuina, es única. Campillo de Azaba y nos acompaña su alcalde José Luis. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por estar aquí, gracias por haber venido. Para ponernos en contexto, ¿dónde está Campillo de Azaba? Bueno, pues Campillo de Azaba se encuentra en plena dehesa salmantina, al oeste de Ciudad Rodrigo, muy cerquita de Portugal, prácticamente en la raya, y viniendo de Salamanca, pues podríamos hablar de unos 85 kilómetros, la distancia pues menos de una hora. O sea, por lo tanto es un lugar accesible a través de autovía, una carretera estupenda, en la cual, bueno, pues estáis todos invitados a venir. Muchísimas gracias. ¿Cuántos habitantes sois ahora mismo censados en el pueblo? Tenemos censados 146 habitantes, pero evidentemente el tema de la despoblación es el gran hándicap que tenemos y con ello, pues, la pérdida de servicios. Intentamos con este tipo de proyectos, en este caso con lo que es el Museo de las Tropas de Socorro, más que un centro de interpretación, porque esto es enorme y ahí abarca pues diversas piezas. Bueno, pues intentamos dinamizar la zona, para que atraigamos pues, por lo menos jóvenes que se quieran quedar, darle otras alternativas. Bienvenidos al Museo de Tropas de Socorro y me acompaña el delegado de Castilla y León, Amador Santos. Amador, ¿cuánto tiempo lleva este museo aquí abierto? Bueno, pues este museo se abrió hace 2 años, el día 14 de junio del 2024. El museo empezó con la acción de que no se pierda lo que son realmente tropas de socorro, los valores que tuvo Cruz Roja, así como los uniformes que se usaron, las fotografías que tenemos de los sitios donde hemos ido pasando, donde he estado. Y lo que se pretende es que no se pierda lo que realmente fue los valores que tuvo Cruz Roja en su día. Muy bien, ¿y por qué aquí? ¿Por qué en Campillo de Azaba? ¿Qué vinculación hay con el territorio? Pues la zona es muy sencillo, buscamos un sitio concreto que estuviera englobado dentro de que fueran poblaciones. Y como había otro museo cerquita de aquí, también en la zona de Azaba, dijimos, bueno, pues vamos a montarlo aquí en Campillo, porque englobaría lo que es la parte de la dehesa y englobaría bastante parte de la zona. Y ya ha ido pasando gente, incluso gente que ha venido desde Barcelona, gente que ha venido de Francia, está viéndolo. Esto vamos dándolo a conocer poquito a poquito, o sea, no tampoco es que vayas de un año, se tiene que ir viendo sobre la marcha. Muy bien. ¿Y tú nos enseñarías alguna curiosidad del museo, algo que le llame la atención a los visitantes de todo pues, lo que tenéis? Es que curiosidad, te puedo decir algunos uniformes que mucha gente no los conoce, porque a nosotros nos conocen precisamente con este uniforme, pero no conocen realmente la uniformidad. Otro tipo de uniformes que se han usado a lo largo de los tiempos de Cruz Roja, uno muy especial, este se llama el uniforme de ABQ, es atómico, biológico, químicos. Esto siempre que había un tipo de escape radiactivo o cualquier tipo biológico, se intervenía con este vestuario. Se llevaba una chicharra, no sé si conocéis lo que es esto es una chicharra que detecta la reactividad, si hay reactividad. Esto se pitaría, si había reactividad. Y es un uniforme que se usaba, pues ya ves, con sus guantes especiales de goma, botas de goma, la mascarilla completamente facial para que no entrara ningún riesgo de esto y un casco de protección. Otro uniforme que hay, que no lo conoce la gente tampoco, es el de subsuelo. El alumbrado se utilizaba con candila, con el carburo antiguo.
y la lámpara de carburo, igual que los mineros que entraban en la mina. Bueno, pues este se utilizaba exactamente cuando había algún tipo de desastre en la mina, lo utilizaban los de Cruz Roja para entrar este tipo de uniforme, que es el mismo que usan los mineros. Qué curioso, porque Amador, me estaba yo preguntando, ¿estos uniformes de qué periodo histórico son? ¿Desde qué año tenéis? Aquí normalmente hay, los que tengo aquí normalmente son en la época del 1960, 62 hasta el 75, más o menos. Bueno, 75 hasta que desapareció Cruz Roja, hasta 1982 que desapareció lo que era el tema de Cruz Roja con la vestimenta actual que estás viendo ahora. ¿Y hay alguno más que a ti te guste especialmente enseñar? Uno que está muy especial es este de buzo. Esto lo utilizaban normalmente pues, cuando había en un río o en el mar, había un tipo de eso, tenían que operar con buzos, se utilizaba esto, como veis tiene sus botellas ahí, son las botellas, estas botellas pues tendrán la tira de año, porque son más grandes que las que se usan ahora, estas son de hierro, las que se usan ahora son de aluminio. Y luego otro muy interesante que no lo conoce casi nadie, es el uniforme que utilizaban los niños de juventud. Nosotros teníamos juventud como hay ahora los Scouts o la Cruz Roja, los Scouts o lo que era el antiguo auge, y utilizábamos aquel uniforme que hay allí. Sí, es un vaquero y un jersey de lana. En verano usaban la camiseta, la gorra y no usaban el jersey, claro, usaban el pantalón vaquero igual, el pantalón vaquero corto y eso. Y luego en invierno usaban el jersey con la gorra, tal como es con los vaqueros. Yo esto lo tengo reflejado un poco como el tema de campamento, porque iniciabas a los niños prácticamente enseñándoles en los campamentos. Ahí empezaban a aprender un poquito de lo que era el socorrismo y tal, y a raíz de ahí pues muchos chicos luego pasaban a lo que eran ya los voluntarios normales, no como nosotros. Aquí en el museo he visto que también tenéis más elementos además de los uniformes. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Sí, pues mira, te voy a empezar un poquillo por aquí. Estos son lo que llamamos nosotros galletas, que son las especialidades que había dentro de Cruz Roja. Como ves, hay especialidades de todo tipo. Luego, una cosa muy interesante que puedes ver que esto se sigue haciendo ahora. Sí. Esto es la medalla que nos dan a los voluntarios siempre que llevamos más de 15 años, te dan una medalla, que es la medalla a la constancia. Luego esto es muy interesante porque esto es una colección de insignias que daban el día de la banderita. Aquí hay insignias que tienen más de 100 años. Si veis aquí hay 3 de papel. Sí. Esto fue en la época de la Guerra Civil Española, como no había hierro, o sea, no había material, las hicieron en papel. Me parece increíble que siendo de papel mira, dentro de Cruz Roja hay otra cosa que es la Hermandad de Donantes de Sangre. Sí. Y las medallas que se usaban antes, que daban en la Hermandad de Donantes de Sangre, son estas que veis ahí. Medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Esto es lo que conocemos ahora por el Día de la Banderita, que antes daban esa banderita, ahora van la típica pegatina con la hucha. Y estas son medallas que daban a los auxiliares que estaban en las mesas, por X años que llevaban haciendo la postulación, te daban o bien la medalla de oro, la medalla de plata o la medalla de bronce. Esta es una banderita que llevaban las presidentas de mesa, y esta, llevaban esta o esta, normalmente las daban en cartón Irán para que supieran que eran los presidentes de mesa. Luego otra cosa muy interesante es una camilla que tenemos, que es para no usar ese tipo de camilla que no entran en muchos sitios, utilizamos esta camilla que es muy especial. Es una camilla de mandil y la inventó Landa, en mi caso Landa, el fundador de Cruz Roja Española. Y este es un mandil que un voluntario se lo pone aquí, atado por detrás. Vamos a verlo, ¿cómo sería esto? O sea, sería así, ¿no? Sí, en efecto, bueno, irías al revés. Iría al revés, sí, o sea, y el herido iría sentado aquí. Vale. Esto se utiliza en campos de fútbol o plaza de toros, donde no pueden acceder con esas camillas grandes. Y esto lo llaman una camilla de mandil, que ya digo, aquí veis las fotografías cómo se utilizaba, ¿eh? Y el inventor fue Nicasio Landa, que fue el primer fundador de... Luego por aquí tenemos otras cosas interesantes, que son
tipos de galones o medallas que se ponían en los cuellos de camisa. Varios tipos, está desde la época franquista, época normal, ya la época de la República y algunas también. Y bueno, por aquí ves distintos tipos de botones que se han utilizado a lo largo de el primero, el segundo, el tercero, y estos son de oficiales. Estamos comentando detrás de cámaras que vemos ahí un carnet, ¿no?, de Cruz Roja, ¿puede ser? Sí. Es un carnet del 1938, precisamente es del fundador en Cruz Roja Ciudad Rodrigo. Cruz Roja Ciudad Rodrigo se creó en el hospital, que es el Hospital de la Pasión, que antes no se llamaban hospitales de sangre. Entonces, a raíz de ahí surgió, con las enfermeras que estaban allí, surgió un grupo de crear Cruz Roja, se creó Cruz Roja allí. El primer eso de Cruz Roja se creó fue en el Hospital de la Pasión. Ya te digo que gracias aquí al señor alcalde de Campillo tenemos un local donde podemos exponer todo. Pues teníamos nuestro balón, claro, quién era cabo, quién era... Entonces utilizaban el de sanitario normal, que era el que llevaba normal, un sanitario de primera, que era el que ya tenía un poco más de opción, luego ya pasabas al de cabo, el cabo primero, el sargento y el brigada. Y a raíz de ahí ya luego ya pasaba a lo que en el ejército son tenientes, capitanes y tal, que nosotros ya eso lo desestimamos. Nosotros eran o inspectores o oficiales. Luego otra cosa muy interesante que tenemos por aquí que os puedo explicar. Sí, porque hemos visto muchas fotos, ¿no? Sí, un puesto de socorro era donde llevaban a la gente para hacer la primera atención. Entonces lo que había era lo típico, que había una camilla de exploración con su botiquín, tenía sus jeringuillas, tenía todo para dar puntos. O sea, las primeras curas, digamos, tenía su oxígeno y si ya hay que ponerle suelo. Las fotografías que veis detrás son de puestos de socorro de carretera, porque, Cruz Roja vio que en un momento dado había muchos accidentes de tráfico y se crearon unos puestos de carretera. Yo felicitaros por la labor que estáis haciendo, porque al final de alguna manera estáis conservando un pedacito de la historia de España a través de las tropas de socorro. Es que lo que no queremos realmente es que se pierda los valores que tuvo Cruz Roja y lo que fuimos realidad, como se creó Cruz Roja desde un principio, que de verdad que se está haciendo una labor bastante buena dentro de Cruz Roja y es lo que pretendemos, que no se pierda la historia. ¿Qué valores te gustaría a ti transmitir, ¿no?, y que se conservaran? Pues la solidaridad, la imparcialidad, un poco es el voluntariado. La empatía, ¿no? Sí, empatía con la gente, bueno, un poco lo que da a conocer a la gente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros os invitamos encarecidamente a que vengáis a conocerles aquí a Campillo de Azaba y daros las gracias por esta visita, por invitarnos y nada, seguimos descubriendo las maravillas que tenéis por aquí en el territorio. Sí, muchas gracias a ti. Un placer. ¿no? A mí siempre me gusta preguntaros sobre todo cuáles son los principales problemas que vosotros percibís y también un poco el mensaje ese de esperanza de oye, estamos trabajando de alguna manera y eso me gustaría también que nos lo contéis un poco, ¿no? Bueno, es un hecho, estamos en la España vaciada. La causa y la consecuencia de vaciar los municipios es la carencia de servicios. Esa carencia de servicios o ausencia de servicios al final es un hándicap para las personas que viven aquí, en esta tierra, y que quieren quedarse en esta tierra. Nosotros lo que intentamos es que las personas que han salido fuera, jubilados y más, regresen al pueblo. Entonces, si no les tenemos nada, evidentemente no van a venir. Si no hay servicios, no vienen. Si no tenéis un botiquín, que es lo más básico, no vienen. Si no tienes un médico, no van a venir. Si no tienes un bar donde realmente se cuenten todas las emociones, que sirve de psicología, porque el punto de encuentro, punto de encuentro, bueno, pues ahora ya tenemos otro punto de encuentro más.
el museo, lo que es el Centro de Tropas de Socorro, yo creo que la gente se siente orgullosa de lo que tiene. Es una idea genuina, es única, es el único museo o centro de interpretación a nivel nacional. Y la gente del pueblo se siente orgullosa, vienen a verlo, vienen con gusto, oye, que aquí en el pueblo tenemos tal, y poquito a poco pues se va dinamizando de esa forma y de esa manera en los municipios. Bueno, la persona que viene por aquí a visitar el museo, pues al final quizás se queda a tomar un cafetito, quizás se queda a pernoctar en las casas rurales, y ese movimiento que conlleva, lo que produce son sinergias, tanto en este pueblo como en los pueblos alrededor, a través de la creación de nuevas empresas, casas rurales, de turismo, sobre todo estos servicios, que es lo que pretendemos. Claro, y además hablábamos antes detrás de cámaras, ¿no? Qué importante es contar con este tipo de espacios, ¿no? Esos recursos turísticos que sean atractivos. Y además vosotros también trabajáis mucho en la dinamización del territorio con un montón de actividades, ¿no? Nos habéis contado, cada 2x3 estáis haciendo cosas aquí en el pueblo. Es cierto, la dinamización es básica. Preservar el patrimonio y preservar un pueblo no solamente son cuidar las calles, cuidar tu casa, cuidar el entorno. El patrimonio tiene que ser cuidado por todos, y para lo cual tenemos que tener dinamizado el territorio. Por lo tanto, esa política yo creo que nos conlleva a proteger la cultura, el patrimonio cultural que nosotros tenemos, y atraer a través de actividades. Hay que generar sinergias, pues sobre todo de actividades enfocadas tanto a los más pequeños como a las personas mayores, que básicamente es el 80% de la gente que reside en el pueblo. Tenemos que crear redes. Sí, eso hablábamos antes, ¿no? La importancia de colaborar en todo el territorio. Claro, no es solamente que vengan a Campillo, no. Aquí, muy cerquita de nosotros, tenemos La Puebla, con un museo de insectos espectacular. Tenemos diferentes museos también en lo que es la subcomarca de Ciudad Rodrigo del Alto Águeda, donde tenemos museos de etnología, como por ejemplo en Navasfrías, o por ejemplo en Fuente Guinaldo. Tenemos museos también etnográficos sobre el pandero cuadrado, o sea, tradiciones arraigadas en esta tierra, en Peñaparda. En definitiva, que todos los pueblos pues estemos interconectados entre nosotros, y que a mí me es igual que vengan aquí que pernocten en otro lado. La cuestión es traer gente a los municipios y sobre todo darle pues todas las condiciones necesarias para vivir, tenerles fibra óptica, que puedan teletrabajar de aquí, como hay personas que ya lo están haciendo, y actividades pues básicamente para las criaturas pequeñitas que vienen, ¿no? Que realmente tenemos muchísimos niños que están viniendo al pueblo pues atraídos por estas actividades. Claro, y al final lo que decimos siempre, ¿no? La calidad de vida que hay aquí en el pueblo, tener a los niños en la calle, que no es lo mismo que estar en una ciudad. Y también decíamos que importante es ese, ¿no? El papel de la tecnología como ese punto de apoyo, porque al final estamos en una zona en la que lo que hay es un poco ganadería, no hay tanto quizá agricultura, ¿no? Y esa falta de industria, ¿no? Que muchas veces tiene la consecuencia de esos puestos de trabajo, pero gracias a que tenéis la fibra óptica, por ejemplo, pues oye, los nómadas digitales, nosotros que nos movemos mucho, nos podemos venir aquí una semana y formar parte de vuestra vida del pueblo y meternos como unos más, que nos adoptéis. Hoy día que las telecomunicaciones y el tema de internet lo demanda todo el mundo, pues aquí tenemos fibra de alta calidad. La verdad es que los padres están a gusto, se sienten a gusto, y de hecho pues hay mucha gente, muchas familias que están volviendo, están regresando al pueblo. Hemos aumentado el censo en 12 personas. Y dice, bueno, 12 personas, bueno, pero en un pueblecito de este tamaño, 12 personas, no estamos perdiendo. Claro. Es muy importante. Es muy importante. La ausencia, como digo, y la falta de servicios, pues aquí los estamos parando. Servicios mínimos y básicos sí los tengamos cubiertos. Por lo tanto, yo creo que la calidad del ambiente, como tú dices, la calidad de vida es completamente diferente a lo que es la ciudad de la capital. Y también yo creo que hace mucho las personas, ¿no? La acogida que tenéis aquí en el pueblo para quien quiera Brazos venir, abiertos, ¿no? para todo el mundo, ¿no? Aquí la verdad que... Todo el mundo bienvenido. Que bueno, recuerdos a la memoria, como puede ser este museo, aula de interpretación, centro de interpretación, pero realmente Campillo se caracteriza por ser un pueblo abierto. Además, cosmopolita, abrazamos a todo el mundo y no tenemos ningún tipo de problemas en que sean parte de nuestra comunidad. Pues muchísimas gracias, alcalde. Nosotros animamos encarecidamente que vengáis a conocerlo, que además vamos a visitar más lugares y lo vamos a ir enseñando para abrir apetito, ¿no? Y que vengan, y que vengan. Pues claro que sí, porque yo creo que tenemos una zona estupenda, unimos
lo que es la dehesa, lo que es el paisaje, con recursos culturales en toda la zona. Por lo tanto, yo os animo a que visitéis toda la zona nuestra, todo lo que es la comarca de Ciudad Rodrigo, que realmente merece la pena, no solo para un día, sino que estéis aquí el fin de semana completo, eso mínimo, porque no vais a conseguir todavía verlo. Y desde luego, gracias a vosotros por darnos esta visibilidad, esta voz, y seréis bienvenidos siempre. A vosotros. Muchas gracias.